Es bueno estar con ustedes de nuevo. Mientras comenzamos, tengamos una palabra de oración. Padre, nuevamente te agradecemos por tu amor y por tu presencia. Te agradecemos por tus promesas y por la esperanza de todas las generaciones, la segunda venida. Padre, al pasar por tantas cosas, ¿qué sería de esta vida sin la esperanza de la segunda venida? Suplicamos que tu Espíritu esté con nosotros en este momento, que tú seas el que abra la palabra y nos ayudes a entender más acerca de la segunda venida, acerca de cómo prepararnos, porque realmente queremos pasar la eternidad contigo. Así que oramos por tu Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Al mirar a nuestro alrededor, sabemos con certeza que Jesús vendrá pronto, antes de lo que creemos. La mayoría de las profecías que señalan la segunda venida se han cumplido. No solo las profecías apuntan claramente a la segunda venida, lo que implica que Jesús vendrá muy pronto, sino que es más que eso. Es que en el mundo en este momento hay tantas cosas en todas las áreas que sabemos que estamos más cerca que nunca de la segunda venida. En lugar de dar una introducción, quiero hacer una pregunta y luego doy una historia rápida que preparará para nuestro tema. He participado tantas veces en reuniones evangelísticas, reuniones maravillosas. Tantas veces he escuchado sermones sobre la segunda venida, maravillosos sermones, y necesitamos evangelización. La evangelización es buena y la gente necesita escuchar las buenas noticias y necesitamos hablar sobre las señales de los tiempos. Durante las reuniones evangelísticas una y otra vez escucho las maravillosas y hermosas profecías de Daniel, de Apocalipsis, y escucho sobre la imagen, el oro y la plata y el bronce y el hierro y el barro y el hierro, y luego escucho que estamos en los pies, en los dedos de los pies, donde el barro y el hierro se mezclan, y durante ese tiempo el reino de Dios va a venir. Y yo escucho una y otra vez estas profecías y estos sermones y estos mensajes, y son bíblicos y son maravillosos. Pero mientras hablamos de las profecías y escuchamos en reuniones evangelísticas y sermones sobre la segunda venida, escuchamos la descripción de Mateo capítulo 24, donde da las señales de los tiempos, terremotos, y no solo terremotos, sino también huracanes y tornados y catástrofes y guerras, y escuchamos acerca de las señales de los tiempos. Pero no siempre escuchamos lo suficiente acerca de cómo prepararse para eso. La gente, incluso la que no es muy religiosa, saben que la tierra no puede seguir en el camino que está yendo. La gente entiende que el fin del mundo está muy cerca. Gente de otras denominaciones, gente que no va a una iglesia, todos ven que las cosas no están bien. Pero muy poca gente sabe cómo prepararse. La gente lucha, voy a ser salvo, voy a estar en el cielo. ¿Cómo me preparo para eso? Bueno, déjame comenzar con una ilustración. Mi esposa solía tener un pequeño negocio, como un pequeño hogar de ancianos, y trabajaba para el Estado o para el gobierno, o ambos, y cuidaba a los veteranos de guerra, que venían de cierta guerra, de Vietnam o Corea o Irak o Afganistán, no importa, veteranos, y algunos de ellos eran más jóvenes, algunos de ellos mayores. Algunos de ellos perderían una pierna o un brazo, o peor, una granada explotó y su estómago ya no funciona. Diferentes situaciones. Y necesitarán atención. Y mi esposa tenía una pequeña instalación, como un pequeño hotel, y no tenía muchos clientes. Podía tener hasta 4 clientes porque solo teníamos 4 habitaciones. Remodelamos la casa y en la parte superior era la familia, en la parte inferior un bonito sótano expuesto, que de hecho no era un sótano, era más como una casa de 2 pisos. En la parte inferior están estas habitaciones y tenían entradas privadas como en un motel. Cada habitación tenía una puerta exterior para que todos pudieran entrar y salir sin molestar a los demás.
y baños y como una sala para todos y una cocina para todos con microondas y todo lo que necesitan y así sucesivamente. Así que mi esposa tenía veteranos en nuestra casa y teníamos inspecciones una vez al mes. El Estado, las inspecciones vendrían y anunciarían que vendrían, llamaban, oye, vamos el martes, estás en casa a las 2 en punto o a las 10 a.m. o lo que sea, y vendrían y harían la inspección. Y las enfermeras vendrían y los médicos vendrían, pero una o dos veces al año. Vienen las inspecciones estatales o la inspección del gobierno y vienen una vez al año sin previo aviso. Era una inspección sorpresa y podría haber llegado en un domingo o en un martes o un viernes. Pudieron haber venido en la mañana o en la tarde, nadie sabía. No sabía si venían en mayo o en agosto, no sabía si venían a las 10 a.m. o a las 10 p.m. Simplemente aparecían e inspeccionaron todo y tardaron 3, 4, 5 horas. Inspeccionaron la seguridad de la casa, la ruta de evacuación, los planes de evacuación, la situación del incendio. Si hubiera un incendio, ¿cómo saldrían al lugar seguro? Inspeccionaron los pequeños detectores y los extinguidores de incendios. Inspeccionaron la temperatura en el refrigerador y la temperatura del agua. Si está demasiado caliente pueden quemarse cuando se duchan. Y ellos inspeccionan si la comida está dentro del tiempo en que la comida todavía está en un buen estado para comer o está vencida. E inspeccionaron tantas cosas. El programa de medicamentos, tomaron sus medicamentos e inspeccionaron tantas cosas. Y después de la inspección dietética y la inspección de seguridad y la inspección de incendios y las rampas y la evacuación y todas esas cosas, después de 4, 5, 6 horas de inspección, 4, 5, 6 inspectores, cada uno un área diferente, escribían un informe. Y cada vez, cada año, durante muchos años, mi esposa obtuvo una certificación como la mejor instalación del Estado. Y decían una y otra vez, estamos impresionados, inspeccionamos tantos negocios y casi todos ellos tienen problemas. Y escribimos incumplimientos, decimos que no seguiste esta ley y no seguiste esta regla, y algunos de ellos simplemente les darán una advertencia, algunos de ellos les darán una multa y algunos de ellos tendrían que cerrar su negocio. Cada vez que venimos a sus instalaciones, todo es perfecto. ¿Cómo saben cuando venimos? ¿Cómo saben que siempre están preparados? No importa si venimos en invierno o en verano, por la mañana o por la noche, siempre estás lista, siempre preparada, siempre todo es perfecto. Incluso le pidieron a mi esposa que capacitara a otros para comenzar las instalaciones. Le dijeron, ¿te expandirías? ¿Te daremos más clientes? Ella dijo, no, eso es mucho para mí, eso es suficiente. Y dijeron, ¿cómo puedes estar siempre lista? ¿Cómo te preparas para estar lista cuando lleguemos? Y la respuesta de mi esposa siempre sería, me preparo todos los días como si fuera el día de la inspección. ¿Cómo te preparas para la segunda venida? La gente dice, bueno, cuando yo vea las señales me voy a preparar. Bien, déjame decirte esto. Es posible que nunca veas las señales, en realidad, y hablaremos de eso. ¿Cómo te preparas para la segunda venida? ¿Cómo te aseguras de estar preparado? Debes prepararte todos los días, como si Jesús viniera hoy. Y déjame comenzar a explicar eso. Y hablaremos sobre la preparación de la segunda venida, la protección de los errores que vendrán en los últimos tiempos, y así sucesivamente. Hablaremos sobre algunos temas dentro de la segunda venida. Déjame comenzar con esta parte de la preparación en Mateo capítulo 10, versículo 6. Jesús dice algo muy interesante. Les dice a los discípulos, si no id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan primero a mi pueblo. ¿Por qué Jesús nos pide que vayamos primero a su pueblo? ¿No deberíamos ir al mundo? La gran comisión desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta el fin del mundo. No deberíamos ir a aquellas personas que no conocen a Jesús porque queremos que se salven. Jesús murió por ellos. ¿Por qué diría Jesús, id primero a Jerusalén? Judea, ve primero a mi pueblo, a Israel. ¿Por qué Jesús diría eso? Bueno, piénsenlo. Él dice en el mismo lugar, en Mateo 10, verso 6, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel, y después en el verso 7 dice ¿por qué?
Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué le dices a la gente, oye, Jesús viene? No necesitas decirle a alguien, por ejemplo, come si ya está comiendo. No necesitas decirle a alguien que duerma si ya está durmiendo. No necesitas decirle a alguien que consiga un trabajo si tiene un trabajo. Tendrías que decirle a alguien que coma si no comiera. Tendrías que decirle a alguien que consiga un trabajo si no trabaja. ¿Por qué Jesús diría, hey, Jesús viene, diles que el reino está cerca? Es obvio que el contexto allí implica que se están enfocando en tantas otras cosas que perdieron el enfoque o en la segunda venida. Están tan distraídos por muchas cosas, tal vez buenas, como el trabajo, que perdieron el enfoque en la preparación. ¿Cuál es el beneficio de tener un trabajo? Debemos trabajar. El mandamiento dice 6 días trabajarás, pero ¿cuál es el beneficio de trabajar, tener un trabajo, tener una casa, cosas buenas, si pierdes la salvación? Así que parece, por el contexto, que no puedes decirles a los demás que se preparen para la segunda venida si tú mismo no estás preparado. No puedes dar esperanza a los demás si no tienes esperanza. No puedes animar a nadie si estás desanimado. No puedes dar fe a nadie si dudas y luchas en tu fe. ¿Cómo puedes impresionar a la gente para que tenga una relación con Jesús si no conoces a Jesús y no tienes una relación? No puedes dar lo que no tienes. Necesitas tenerlo para poder darlo. Por lo tanto, no puedes ayudar a otros a prepararse para la segunda venida si no sabes cómo prepararte y si no estás preparado para la segunda venida. Parece que primero nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos estar preparados. Parece que en el contexto Jesús da a entender que su pueblo no está listo. Su pueblo, ellos han estado en Egipto y se han acostumbrado tanto después de 430 años que no están preparados para salir de Egipto. Tienen casas y trabajos. Han estado en Babilonia durante 70 años y están tan acostumbrados que aunque hay una llamada para ir a casa y hay una bendición y los medios están provistos, ellos dicen, pero tenemos un trabajo, tenemos una casa, ¿por qué me iría? Babilonia es mi hogar. Parece que estamos tan acostumbrados a esta tierra que mientras hablamos de la segunda venida y el reino de Dios y el cielo, ni así nos preparamos. La forma en que vivimos les dice a las personas que nos rodean que no vivimos como si Jesús vendría mañana. Vivimos como la segunda venida va a suceder, pero no ahora, dentro de 1000 años. Porque si realmente creyeras que Jesús viene mañana, vas a vivir diferente. Si de verdad crees de todo corazón que Jesús viene en 3 meses, o en 6, o en 1 año, vivirás diferente. Nuestra vida da testimonio que no está diciendo que Jesús viene pronto. Está diciendo, hey, falta un tiempo para que venga, haz lo que tengas que hacer aquí. Ocúpate de esto. Y estamos tan concentrados en esto, aquí y ahora, que nos olvidamos de eso. Y esa es la razón por la cual Jesús dijo que va a ser como un ladrón, porque la gente estará muy sorprendida y muy poco preparada. Déjame explicar. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 185, habla del pueblo de Dios durmiendo, los discípulos durmiendo. Dice allí, estos discípulos dormidos, muy importante, estos discípulos dormidos representan a una iglesia que duerme cuando se acerca el día del juicio de Dios. ¿De quién está hablando el párrafo? Está hablando de la iglesia de Dios. ¿Qué iglesia? La iglesia de la última generación, en los últimos días de esta tierra, cuando la visitación de Dios está cerca. Habla de la última generación. Habla del tiempo de la iglesia final, tú y yo. Estos discípulos dormidos representan a una iglesia que duerme cuando se acerca el día del juicio de Dios. Es un tiempo de nubes y densas tinieblas cuando es peligroso dormirse. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 185. Cristo está a la puerta. Los hombres y las mujeres están en las últimas horas de la probación y sin embargo
son descuidados y estúpidos, y los predicadores no tienen poder para despertarlos. Ellos mismos están dormidos, ministros dormidos predicando a un pueblo dormido. Gospel Workers, página 121. Escucha con atención. Predicadores dormidos predicando a miembros dormidos. Recordemos, en la Biblia habla de Jesús justo cuando Jesús habla en Mateo 24-25 sobre el tiempo del fin. Jesús da algunas parábolas y una de ellas son las 10 vírgenes. Eran vírgenes, están vestidas de blanco, todas tienen lámpara, aceite y luz. Básicamente vírgenes en la Biblia, como en Apocalipsis, la mujer representa la iglesia y la mujer virgen representa la iglesia limpia. Y además dice de blanco, que está limpia, y la virgen está vestida de la justicia de Dios, de blanco, y la Virgen tiene una lámpara y la luz, o sea, tiene la palabra, porque tu palabra es una luz a mis pies. Tienen la palabra, son el pueblo de Dios. Y entre el pueblo de Dios hay 5 sabias y 5 vírgenes insensatas. Pero ahora déjame preguntarte, ¿cuántas de ellas estaban durmiendo en la parábola? ¿Solo las insensatas o todas? Muy extraño, en la parábola las 10 se duermen. Las 10. Si vas a Apocalipsis capítulo 3 hablando de la Odisea, la última iglesia, la última generación antes de la segunda venida, ¿qué dice de la Odisea? Oh, eres maravillosa, tienes un amor que supera cualquier amor en la historia, estás lista. O dice que estás desnudo, eres miserable. Y el problema no es que seas como eres. Si sabes que estás enfermo, vas al médico y te curan. El problema es que no sabes cómo eres, crees que estás bien. Hablando de la iglesia durmiendo, no quiero que tengas la tentación de decir, oh, la iglesia está durmiendo, el pastor, la iglesia no, yo. La iglesia no es la institución, no es el edificio, la iglesia es la gente, somos tú y yo. Aunque tengas la tentación de pensar que el otro te está durmiendo, eso me dice que tienes un problema. No estamos llamados a juzgar a los demás. En cuanto juzgamos a los demás, tenemos un problema espiritual. Eres llamado a revisarte a ti mismo. Y a la iglesia durmiendo, las vírgenes durmiendo, significa que tú y yo estamos durmiendo y es hora de despertar. Jesús viene. Será muy triste, después de una vida de estar en el pueblo de Dios, perder la salvación. Cuando Jesús venga a escuchar las terribles palabras, no te conozco. Jesús, pero por favor, déjame entrar. Como las 5 vírgenes tontas tocando la puerta, por favor, somos vírgenes, tenemos la lámpara, necesitamos un poco de aceite, pero por favor, Jesús. La parábola dice, nosotros hemos estado yendo a la iglesia, hicimos evangelismo, comimos brócoli, cantamos en el coro, fuimos a una reunión campestre y sabíamos los 2300 días, una linda profecía, y sabíamos el estado de los muertos. Y Jesús dice, claro que sí, pero yo no te conozco y tú no me conoces. Sería muy triste escuchar esas palabras y preferir escuchar las palabras, buen siervo fiel, entra. Oh sí, eso es lo que quiero escuchar. ¿Tú no? ¿Cuál es el beneficio de ir a la iglesia, llorar y estudiar si te pierdes la salvación? Y entonces, ¿cómo te preparas? Me parece que en la parábola las 10 vírgenes están durmiendo. La buena noticia es que hay un momento en que se despiertan. Y este es el momento. Mira a tu alrededor. Jesús está viniendo. Es hora de despertar. Y por eso dice aquí que los hombres y mujeres están en las últimas horas de probación. La gracia se está cerrando. El verso se está cumpliendo. El verso que dice, el que sea justo, el que sea inmundo, sea inmundo. Esto es todo. Ya no hay más tiempo de prueba. La puerta de la prueba se cierra. Desde ese momento, nadie puede salvarse. Como la puerta del arca de Noé, cuando la puerta se cerró, muchas personas vinieron. Las nubes 7 días después dijeron, Noé, por favor, déjanos entrar, pero era demasiado tarde. Muy pronto será un día. No sé si es martes o viernes o sábado o lunes, no sé, pero muy pronto será un día en que Jesús saldrá del lugar santísimo y dejará de interceder como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote por ti y por mí. Y cuando sale Jesús dice, se acabó.
No más tiempo para la salvación, no más tiempo. El tiempo de gracia está cerrado. De ahora en adelante, el que es inmundo sea inmundo. El que es justo que sea. A partir de ese momento no hay más gracia. Cuando llegue ese día, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar listo en ese día? Entonces, déjame hablar un poco de este tema, como introducción, como empezamos este tema. En Mateo 24-25, Jesús habla de la segunda venida. También en Lucas habla de la segunda venida. Y como Jesús habla de la segunda venida, da señales y habla a los discípulos mientras caminan con Jesús a Jerusalén. Ellos se detienen en el Monte de los Olivos, y si has estado allí está el Monte de los Olivos y luego un valle y luego es nuevamente una montaña, y allí es donde está ubicada Jerusalén. Y desde el Monte de los Olivos sobre el valle miran a Jerusalén y ven la hermosa estructura, el templo, y ven el mármol, los grandes bloques de mármol y el oro usado como barro, como azul entre los bloques de mármol y su puesta de sol, y cómo los rayos del sol golpean el mármol y el oro, y a su vista es brillante, es hermoso, es uno de los milagros del mundo. La construcción del templo es un milagro en verdad. Y mientras miran dicen con orgullo: ¿puedes ver, Señor? El templo, el orgullo de Israel. Es el lugar donde estaba la gloria de la Shekinah, allí donde estaba la presencia de Dios. Allí está el lugar del Urim y el Tumim, donde Dios habló a su pueblo. Es el lugar donde solían estar los 10 mandamientos. Es el lugar de Dios. ¿No te impresiona? Y Jesús mira hacia ellos y hacia el templo y dice: les digo que no quedará piedra sobre piedra. Para ellos, eso es como el fin del mundo. Para ellos el templo es el centro de adoración, es el centro de la religión, es el centro de su nación, es el centro del mundo. Que el templo sea destruido sería el fin de todo lo que tienen, el fin de su religión. Y confunden la destrucción del templo con el fin del mundo. Y dicen: Señor, dinos la señal de la destrucción del templo y el fin del mundo. Ellos ponen a los dos en un evento, aunque son dos eventos diferentes. Dinos la señal, ¿cómo va a suceder? ¿Cuándo será eso? Y Jesús responde tanto a la destrucción de Jerusalén como al fin del mundo. Y Jesús, al responder, comienza de una manera bastante interesante, y hablaremos de esos versículos uno por uno. Iremos en detalles, porque es como, Jesús no dice: oh, habrá guerras. Jesús comenzó: asegúrense de que nadie los engañe. ¿Por qué Jesús comenzaría con esto? Asegúrense de que no haya nadie que los engañe. Porque antes de que venga Jesús habrá tantas teorías y tantas cosas y tantos peligros. Satanás tratará de engañar hasta lo más escogido posible, y si no estás preparado, si no tienes una relación cercana con Cristo, si no tienes una vida de oración, si no tienes la presencia de Dios para protegerte, si Dios está contigo nadie te puede atacar, pero si Dios no está contigo, tú en poder humano y sabiduría fracasarás. No importa cuántos años has sido cristiano, no importa cuánto conocimiento o experiencia tengas, en el poder humano no puedes luchar contra Satanás, fracasarás. Si no tienes una vida de oración, si no tienes la presencia de Dios, si no te mantienes firme en la palabra, el fundamento seguro de la Biblia, si no eres sólido en la Biblia, serás engañado. Entonces, ¿cómo te preparas? Pero antes de llegar allí, hablemos un poco sobre cuándo debemos prepararnos. Hablemos sobre cuándo y luego cómo. Iremos uno por uno a estos pasos. Y así, Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y las señales del fin. Quiero que entiendas, repito, Jesús habla de dos cosas: la destrucción de Jerusalén y las señales del fin. Y Jesús les dice: habrá terremotos, habrá tornados, habrá incendios, habrá tsunamis. Él no dice eso, estoy improvisando. Habrá incendios en California y en Australia y en todo el mundo, en Montana, y habrá incendios. Habrá pandemias, y habrá terroristas, y habrá colapso económico, y habrá esto y aquello.
Y entonces Jesús dice, ten cuidado, ese no es el final. Escucha a la gente, recuerdo específicamente cuando la primera guerra en Irak comenzó, dijeron, este es el fin del mundo. No lo era. Tengo gente ahora hablando de este virus. Coronavirus. Este es el fin del mundo. Personalmente no creo que este sea el fin. Yo creo que esto es uno de los dolores del final, preparándonos para el fin. Y no va a mejorar como la gente espera, va a empeorar. Y no me refiero a que el coronavirus empeorará, me refiero a todos estos signos, todas estas catástrofes. Incluso si se resuelve el coronavirus, habrá otro y luego otro problema y luego otro problema. Y tantos hasta el punto en que la Biblia dice que la gente desfallecerá por el miedo. Y entonces Jesús dice que habrá esto y aquello y catástrofes y terremotos, pero este no es el fin. Esto es preparación para el fin. Y luego Jesús dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones, entonces el final vendrá. Ahora, si Jesús les da catástrofes y señales del fin, Jesús les dice cómo y cuándo prepararse. Y para ayudarlos a entender cómo y cuándo, Jesús les da algunas parábolas. Porque Jesús siempre habló en parábolas e historias. Y Jesús, justo en Mateo 24 y 25, después de que les dice sobre el fin, las señales del fin, Jesús les da unas parábolas para enseñarles cómo prepararse para la segunda venida. Y Jesús les da la parábola de la higuera. Y luego la parábola de los siervos fieles versus el siervo malo. Y luego la parábola de los talentos. Y luego les da la parábola de las 10 vírgenes. Y luego les da la parábola del juicio. Ahora, tratemos de ir una por una de esas parábolas. Él habla de la higuera. No hablaremos en detalle hoy de las parábolas porque tendrán otro tiempo cuando nosotros vayamos a las parábolas que están conectadas con la segunda venida. Pero en la parábola de la higuera, ¿cuál es la clave para estar preparado? Si tú eres un árbol, la higuera se espera que produzca ¿qué? Higos, frutos. De hecho, en una parábola diferente, Jesús pasa junto a una higuera y busca unos higos. Y Jesús ve que está llena de hojas. Ahora, si alguna vez has tenido una higuera, cuando tienes hojas, también tienes higos. Cuando ves hojas, esperas ver unos higos también. Jesús va allí, seguro que encontrará un montón de buenos higos. Puedo mostrarte fotos de mis higueras, cargadas de higos. Solíamos cosechar alrededor de un gran tazón de higos todos los días durante el verano y el otoño, todos los días. Muchos higos, tantos que algunos de ellos caerían al suelo. Jesús espera encontrar algunos higos y comer higos. Son hermosos cuando están frescos, son tan buenos, tan sabrosos. Y Jesús va allí y encuentra un montón de hojas, pero no frutos. Y Jesús maldice al árbol. Es terrible ser maldecido. Y luego, en la parábola, Jesús habla de la higuera que se suponía que iba a dar frutos. Y el dueño dice, córtala. El árbol que no da frutos será cortado. Piénsalo. Y el jardinero dice, por favor, déjalo un año más. Voy a trabajar con él. Lo voy a podar. Bueno, si sabes algo al respecto, podar es un proceso doloroso. Lo voy a podar, voy a cavar alrededor de él, lo voy a regar, lo cuidaré, lo fertilizaré, tal vez produzca algunos frutos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la expectativa para el cristiano? Producir frutos. En Gálatas capítulo 5 aprendemos sobre dos tipos de frutos, el fruto de la naturaleza humana y el fruto del espíritu. Y eso hace la gran diferencia, si estarás en el cielo o no. ¿Qué fruto producirás? De hecho, en el versículo diferente de la Biblia, Jesús dice que los conocerás por sus frutos. Jesús no dice que los conocerás por sus sermones, por su conocimiento. Los sermones son buenos, no me malinterpretes. El conocimiento, Jesús no dice que los conoces por sus palabras. Es fácil hablar de Jesús. Es fácil ir a la iglesia y cantar el himno.
Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, todos pueden cantarlo. Satanás también puede cantarlo. Eso no significa que ama a Jesús. Es fácil cantar. Hacia un caminamos. ¿Lo hacemos? ¿En qué dirección caminas? ¿Realmente marchas hacia Sion o das vueltas y vueltas y vueltas en el desierto? Es fácil hablar de religión. Es fácil ir a la iglesia. Pero producimos frutos que probarán, que serán la prueba clara de la presencia de Dios en nuestra vida. Por sus frutos los conocerás. Esa es la prueba ácida del cristianismo. Y así, el jardinero dice, déjala otro año, y al año siguiente el maestro viene de nuevo, el tiempo del juicio, y busca frutos. Y la parábola no da un final, pero da a entender que si hay frutos, el árbol se salva, y si no hay frutos, que va a ser cortado. Los frutos deciden si estarás en el cielo o no. No somos salvos por el mérito de los frutos. Somos salvos por gracia a través de la fe. Pero los frutos prueban que somos salvos. Los frutos prueban que tenemos la presencia de Dios. El fruto del Espíritu prueba que tienes el Espíritu, porque si tienes el Espíritu, si Jesús vive en ti, si el Espíritu Santo se apodera de tu vida, entonces produces frutos. Entonces el Espíritu en tú producirá el fruto del Espíritu, amor y compasión y paciencia y amabilidad, etc. Sabemos que el capítulo 5 de Gálatas habla de eso, pero si no produce los frutos significa que eres una persona religiosa que solo tiene las palabras pero no los hechos. Solo es un oyente pero no un hacedor. Y entonces Jesús da esta parábola de la higuera dando a entender que aquellos que prueban su fe con su vida están listos para el cielo. Porque con su vida prueban que Dios es real para ellos, que Dios se ha apoderado de su vida, que de hecho han nacido de nuevo, que Jesús vive en ellos, que caminan con Él. Y entonces Jesús da la parábola de la higuera y luego Jesús da la parábola del siervo fiel y el siervo malo. ¿Qué se supone que debe hacer el siervo fiel? La parábola dice que el maestro se acercó al sirviente y le pidió que cuidara de los demás, y le dijo que les diera de comer. Se suponía que debía darles de comer para darles el pan de vida y el pan físico. Y el amo se va a un país lejano y dice, yo volveré. Y él promete, vendré otra vez. Ahora, parece que el amo llega tarde. Se supone que debe venir este mes y no viene, y el mes que viene no viene, y el sirviente se cansa de esperar. Y dice en la parábola, el amo se tarda. Ahí es donde empieza el problema, cuando la gente está preocupada por el tiempo en lugar del servicio. Dios le pidió servir. Dales comida, comida física y comida espiritual. Dales comida, ese es tu trabajo, ese es tu llamado a servir, a alimentar. Pero cuando dejas de servir y empiezas a estar preocupado por el tiempo, entonces comienzan los problemas, porque el tiempo es el trabajo del maestro. Nadie sabe el tiempo exacto, excepto Dios. No es de tu incumbencia saber el tiempo, ¿cuándo vendrá? Cuando la gente empieza a preocuparse por el trabajo de Dios, dejan de hacer su trabajo. El trabajo de Dios es decidir cuándo viene. Tu trabajo es servir hasta entonces. Cuando dejas de servir y empiezas a preocuparte por el trabajo de Dios, ya no haces tu trabajo. ¿Qué pasa en la parábola? Cuando el sirviente se preocupa por el trabajo del amo en lugar de su trabajo, el sirviente no solo deja de servir, sino que la Biblia dice que empieza a golpear a los demás. La gente que no sirve abusa. Escucha atentamente, solo hay dos clases en la iglesia, gente que sirve y gente que abusa de los demás. Recuerdo, tal vez ya te dije la historia, no importa, es solo que la enseñanza de la historia es significativa. Cuando yo era joven, estaba en sexto, séptimo grado y estábamos en el comunismo. Construimos una iglesia, era contra la ley, no podías construir una iglesia, te arrestarían. Y construimos una iglesia y construimos solo durante la noche, a las 11 p.m., 10, 12, la gente comenzaría a llegar, una por una, no en grandes grupos, en silencio, sin luces. Todo en la oscuridad, a la luz de la luna, sin herramientas eléctricas, serían demasiado ruidosas, todo a mano. Y la gente trabajaba toda la noche construyendo la iglesia, y en la mañana, alrededor de las 4:30, comenzaban lentamente a irse uno por uno.
Y construimos detrás de la pared de la iglesia antigua, construimos una iglesia completamente nueva todos juntos. Bueno, mientras construíamos todos, incluidos el pastor y su esposa, y jóvenes y viejos y niños, todos trabajaron. Nosotros pusimos concreto con las manos desnudas. Nosotros mezclamos el concreto con la pala a mano, porque la hormigonera eléctrica sería demasiado ruidosa. Y algunos vecinos llamarían a la policía y todos seríamos arrestados. Mezclamos el concreto a mano, lo llevamos con cubos. Es pesado. Y además ponerlo en la parte superior del edificio para ponerlo en esas vigas. Mientras estamos trabajando duro, y recuerdo tener ampollas, y la esposa del pastor, recuerdo a la esposa del pastor sacando cubos de cemento. Había 2 personas en la iglesia, no te puedo decir el nombre, que estaban abajo en la parte inferior de las paredes mirando hacia arriba y diciendo: esto es terrible, hacen tan mal trabajo, eso no está recto, ese color es terrible, ¿pueden elegir un color mejor para esto, para pintar la iglesia? Y esa viga no está perfectamente recta, hermano, vamos. Y estaban criticando a los trabajadores. Imagina, como en el tiempo de Nehemías, algunas personas trabajando y otras personas como Sanbalat en la parte inferior de la construcción. Oh, deja de trabajar, lo estás haciendo muy mal. Baja y hablemos un poco. Y Nehemías dice: no puedo ir. Tengo algo mejor que hacer. No voy a gastar mi energía bajando y discutiendo contigo. Voy a gastar mi energía sirviendo. No puedo bajar a ese nivel. No puedo bajar a criticar. No puedo bajar y dejar de trabajar. Tengo un mejor trabajo que hacer. Así que volvamos a nuestra historia. Los que trabajaron no tuvieron tiempo de criticar, de juzgar, pero los que no lo hicieron desanimaron a los que trabajaron, criticaron, abusaron de los trabajadores. Y algunos de ellos literalmente llamaron a la policía. La policía llegó a las puertas de la iglesia para arrestarnos a todos. La historia es larga. Nos paramos frente a los muros y dijimos: si quieren demoler con las excavadoras que vinieron, tienen que pasar sobre nuestros cuerpos para demoler nuestra iglesia. La historia es larga, no voy a contar toda la historia ahora, pero voy a volver a decir que solo hay 2 categorías de miembros de la iglesia, de cristianos: los que trabajan y los que abusan. Dios te llamó a servir. Jesús vino a servir. Si Jesús sirvió, Él te llamó a servir. La gente que no sirve abusan de los demás, juzgan, critican. Son como un largo tren que tiene solo 1 o 2 locomotoras y luego 70, 80, 100 vagones pesados que ralentizan todo lo que tiraban detrás. Dios te llamó para ser una locomotora. Y así, el siervo de nuestra parábola dejó de servir. Tan pronto como dejó de servir, él comenzó a abusar de los demás, comenzó a golpearlos, criticarlos, y luego el amo vino cuando no esperaba, y la parábola dice que el amo lo castigó. Básicamente, el sirviente pereció. Está muy claro. ¿Cómo te preparas para la segunda venida? En la primera parábola necesitas dar fruto como prueba de la presencia de Dios en tu vida. En la segunda parábola necesitas seguir sirviendo, alimentando a los hambrientos, cuidar a los desamparados. ¿Cómo puedes decir que amas a Jesús si no amas a tu prójimo? En primera de Juan, muy claro: si no amas a las personas, eres un mentiroso, no amas a Dios. Puedes decir que amas a Dios, pero no lo conoces, no conoces el amor. Dios no está en ti. Si Dios está en ti, la primera forma de demostrarlo es por amor, amando a las personas, aun a las que no lo merecen. Y así, la segunda parábola, la forma en que el siervo se prepara para el regreso del maestro es sirviendo, alimentando espiritualmente y alimentando físicamente a los demás, sirviendo. Y luego en la tercera parábola habla de los talentos. El amo llama a los sirvientes y da a uno un talento, a uno 2 talentos, a uno 4 talentos, 5 talentos. No escucho a nadie ahí teniendo todos los talentos. No sé cuántos talentos hay, conté una vez alrededor de 20, 25 talentos en la Biblia que pude encontrar. Probablemente hay un montón más, como predicar, como música, como negocios y así sucesivamente. Encontré algunos talentos que podría poner en una lista yo mismo, pero puedes encontrar más de los que yo puse en la lista. Pero Dios no le dio a nadie, a una persona, todos los talentos, 20, 30, 40, 50. Y Dios no le dio a nadie 0 talentos. En la parábola no hay nadie que no tenga talentos. Algunas personas los escucho diciendo: pastor, me encantaría ayudar, pero no tengo ningún don, ningún talento. Eso es una excusa para la gente que es floja
poco egoísta. Si tú eres tan flojo que no quieres trabajar, no hay lugar en el cielo para la gente floja. Jesús vino a trabajar de la mañana a la noche y te llamó a trabajar, te dio una misión que se llama la Gran Comisión. Y luego cumples ese mandato que Jesús te dio, te preparas para el cielo. Y no te preparas para el cielo esperando a Jesús. Estoy esperando. Por esperando me refiero a no hacer nada. Abre la boca y espera. Mira al cielo. Estoy esperando. No, no te preparas sin hacer nada. Estoy esperando. Te preparas sirviendo. Todos los que en la Biblia que fueron llamados al servicio fueron llamados mientras trabajaban. Recuerda a Eliseo. Él fue encontrado trabajando. Moisés fue encontrado trabajando. Todos en la Biblia. No te preparas para la segunda venida. Como mi esposa, ella no se prepara para la inspección sin hacer nada. Ella se prepara como si las inspecciones vinieran hoy trabajando. No es que las obras salven, sino que a medida que haces lo que Dios dice, cuanto más le obedeces, más Él te puede ayudar. Entonces, el siervo de la parábola que trabaja, que sirve, está listo. Y el siervo que no sirve no está listo. Otra vez quiero aclarar, no son nuestras obras las que nos salvan. Nuestras obras, sin importar cuántas, sin importar cuán buenas, nunca pueden pagar por la sangre de Jesús. Nuestras obras nunca pueden pagar por un día en el cielo, mucho menos por una eternidad. Pero nuestras obras prueban que Jesús vive en nosotros, que su gracia, su presencia, su espíritu está en nosotros. Porque cuando Jesús está en ti, harás lo que Él hizo. Lo obedecerás y confiarás en Él y amarás a la gente. Si no haces eso, puedes tener una teoría de la religión, pero no la presencia real de Dios. La presencia de Dios transforma. La presencia del Espíritu Santo dará frutos que prueban. Esa es la razón por la que Jesús dice que por sus frutos los conocerás. Es la prueba de que la gracia vive en ti. Entonces, el siervo que tiene la presencia de Jesús sirve. Se preocupa por las personas, se preocupa por los hambrientos, se preocupa por los desamparados, se preocupa por el prójimo, por el enemigo. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, por favor, sálvalos, quiero que se salven. Él da la buena noticia de salvación, da la buena noticia de la cruz, del perdón y la gracia. Te da la buena noticia de la segunda venida. Se preocupa por el prójimo. Dice, mi prójimo se perderá. No quiero que mi prójimo se pierda. Quiero que mi prójimo esté en el cielo. Y ora por el prójimo. Señor, estoy dispuesto a perder mi vida si salvas a mi prójimo. Él se preocupa, Él ama. Esa es la prueba de que Jesús vive en ti. La forma en que te preparas muestra la presencia de Dios en ti, sirviendo y amando a tu prójimo, tal como te amas a ti mismo. Entonces, Jesús da otra parábola para mostrar cómo prepararse para la segunda venida, las 10 vírgenes. En la parábola hay 10 vírgenes, todas son vírgenes, todas están vestidas de blanco, todas tienen una lámpara, una luz. Básicamente, son la iglesia de Dios, no son el mundo, son la virgen. La mujer en la Biblia representa la iglesia, la mujer de escarlata representa Babilonia, pero la mujer de blanco representa la buena iglesia, la iglesia de Dios. Ellas son la iglesia. No hablamos del mundo, hablamos de la iglesia. Ellas tienen la palabra, tienen la lámpara y tienen el aceite, tienen el Espíritu Santo y son el pueblo de Dios. Y se duermen justo antes de la venida del novio. Se quedan dormidas. ¿Cuántas de ellas? Todas. La iglesia completa. Y luego cuando los eventos comienzan a suceder, la segunda venida, los eventos finales, se despiertan. El novio viene. Y cuando se despiertan necesitan arreglar las lámparas y descubren que algunas de ellas no tienen suficiente aceite y algunas de ellas tenían solo un poco de aceite. Sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no viene por nada, en vano. Yo solo, ¿sabes qué? Me gustaría tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? No sé, solo me gustaría tener algo más. Tengo esto y aquello y también me gusta esto. El Espíritu Santo no viene solo porque sí. El Espíritu Santo viene con un propósito. Vino a Jesús en el bautismo para prepararlo, para capacitarlo para su ministerio. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cada vez que alguien era bautizado, los apóstoles imponían sus manos y llamaban al Espíritu Santo y luego los enviaron a predicar las buenas nuevas del Evangelio. El Espíritu Santo fue llamado sobre la gente para capacitarlos para el servicio. Tú no
puedes hacer la obra de Dios en tu poder, no puedes cambiarte a ti mismo en tu poder, excepto a través del poder del Espíritu Santo. Es para convencerte de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es lo que te cambiará. Es solo el Espíritu Santo el que puede obrar en tu corazón y darte un nuevo corazón. La obra del Espíritu Santo, dice Jesús, para nacer de nuevo tú necesitas el Espíritu Santo. Es como el viento. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús promete. Es mejor si me voy porque te voy a enviar el consolador. El Espíritu Santo es lo que nos prepara y lo que prepara a otros. El Espíritu Santo es lo que obra con nuestra conciencia para convencernos del pecado, la justicia y el juicio. Es lo que trabaja con nuestra conciencia y nuestra mente y nuestra alma, el Espíritu Santo. Ahora escucha atentamente. El Espíritu Santo no viene por nada. No solo puede prepararte, sino capacitarte para hacer la obra de Dios. No puedes hacer la obra de Dios en tu poder, no puedes cambiar a nadie, no puedes convencer a nadie, puedes dar el mejor sermón del mundo. Si el Espíritu Santo no cambia el corazón de la gente, nunca cambiará. Y es el Espíritu Santo lo que necesitas cuando hablas con tu vecino o tu hijo, o tal vez a una iglesia, o tal vez a alguien más. Es el Espíritu Santo lo que necesitas, como Pedro. Los discípulos están listos para irse y Jesús dice, no vayan, no vayan. No hagan evangelismo, no prediquen el evangelio, no hagan nada antes de tener el Espíritu Santo. Esperen en la ciudad y oren, y oren, y oren, y oren. ¿Cuánto tiempo? Hasta que reciban el Espíritu Santo, el Consolador. Y Jesús dice, cuando reciban el Espíritu Santo recibirán poder. El Espíritu Santo trae poder. Entonces vayan por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Básicamente, el ministerio que estamos llamados a hacer, la predicación que estamos llamados a hacer, las buenas noticias que estás llamado a dar, depende del poder del Espíritu Santo. No tendrás éxito en dar las buenas noticias hablando con la gente, a menos que el Espíritu Santo toque los corazones y los transforme y traiga arrepentimiento. Esa es la razón después de que los discípulos oraron y recibieron el Espíritu Santo y hubo lenguas de fuego que cayeron sobre ellos. Entonces Jesús dice, entonces milagros los acompañarán, entonces podrían hablar y podrían hacer milagros a través del Espíritu Santo. Y recuerda que Pedro dio el sermón más simple, más corto, el más corto de la historia. Simplemente dijo que Jesús era Cristo y lo crucificaron. Ese es un sermón bastante simple, incluso un niño puede predicarlo. Sin embargo, 3,000 al día siguiente, 5,000. Luego la Biblia dice que cada día Dios añadía su número porque el Espíritu Santo impresionó a los oyentes. Cuando los discípulos oraron y recibieron el Espíritu Santo, entonces miles se bautizaron. En la parábola de las 10 vírgenes, algunas no tienen suficiente aceite. Pero la razón del aceite en la parábola era ser una luz. No puedes ser una luz en tu poder. Tú no puedes ser una luz. Jesús es la luz del mundo. Tú no eres. Tú no yo. No somos la luz. Jesús dice, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la puerta. Él es todo. Jesús es la luz. Y como tú tienes a Jesús en ti, su luz brilla a través de ti. Esa es la razón por la que Jesús nos llama y dice, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal del mundo. Jesús te llama a ser una luz, el Espíritu Santo. La razón por la que el aceite estaba en la lámpara era para que la lámpara tuviera fuego. Bueno, podemos hablar sobre el fuego. Piensa en ello. Fuego también significa celo por la obra de Dios, por nuestra misión. Vamos a la iglesia y escuchamos a la gente cantar. Oh, cuánto amo a Cristo. ¿Crees que es un funeral? Despierta, hermano. A menos que quieras decir lo que piensas, deja de cantar. Necesitas tener ese fuego. Jesús dice, el celo por tu casa es como un fuego que me consume por dentro. Quema por dentro. También en Salmos encontramos el verso que es como un fuego ardiendo dentro de mí. Necesitas tener ese fuego por Dios, fuego que cuando empezaste a salir con tu cónyuge, tenías ese fuego en tu corazón. Necesitas tener ese fuego por Dios y por la Biblia y por la oración y para predicar el Evangelio. Necesitas tener ese celo, ese fuego que te consume. Ese mismo fuego que no solo te da poder y energía y deseo y pasión, sino que ese fuego también se convierte en una luz que alumbra el camino.
Así que escucha, en las parábolas se suponía que tenían aceite, ¿para qué? Tener el Espíritu Santo, ¿para qué? Con un propósito, ser una luz, para tener luz en sus lámparas. El aceite y también las lámparas tendrían fuego. El Espíritu Santo es para que tuviéramos fuego, será una luz, nosotros tendremos luz. Ahora escucha, si miras hacia atrás en la historia, en la tradición, en Palestina, en Israel, en esa área, en ese tiempo, había una tradición. Cuando tenían bodas, las bodas eran en la noche. Y las ciudades, si has estado allí visitando, sabes de qué estoy hablando. Las ciudades eran muy confusas, no como hoy. Hoy tenemos calles, tenemos números, sabemos Main Street o Lee Highway o Street número 46 o Highway 67. Tenemos nombres para las calles, pero en ese tiempo las calles eran muy confusas, no iban perpendicular o recto, sino como un laberinto muy confuso y no había nombres ni números. Si vivías en la ciudad, conocías el camino. Pero si eras un visitante y venías a la boda desde una ciudad diferente y lejana, no conocías el camino. Y si era de noche y oscuro, porque las bodas eran tarde en la noche, a veces toda la noche. Si era de noche, te perdías. La tradición dice que la familia del novio le pedía a los jóvenes, a los niños y las niñas, a los jóvenes, que tomaran lámparas y fueran a las intersecciones en la noche para iluminar el camino al salón de bodas, para que nadie se pierda. ¿Cuál era la razón de tener aceite? Que las lámparas tuvieran luz. ¿Cuál fue la razón de ser luz? Para que nadie se perdiera. Las vírgenes fueron llamadas a iluminar el camino al salón de bodas. Tú y yo estamos llamados a ser una luz. ¿Qué significa? Iluminar el camino para que nadie a nuestro alrededor se pierda. Dios te hará responsable de las personas que te rodean, por tu familia, por tu prójimo. Su sangre te la va a pedir de tu mano. Ellos mismos te dirán, tú lo sabías y no me dijiste. Nosotros somos responsables de esa gente. Esa es la comisión que Jesús te dio a ti y a mí. Y como las vírgenes tienen aceite para hacer luz, para alumbrar el camino, ellos pueden entrar al salón de bodas. Y los que no son luz, los que no alumbran, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Los que no son luz, los que no iluminan el camino a los demás, aquellos donde no mora el Espíritu Santo en ellos, no hay aceite para ellos. No puede ser luz sin el aceite, no puede ser luz sin el Espíritu Santo. Los que no tienen suficiente Espíritu Santo para ser una luz, para alumbrar el camino, no se les permite entrar a la boda. Así que, de nuevo, ¿cómo te preparas para la segunda venida? En la parábola Jesús les dice cómo prepararse. Muy simple. Él dice, sé una luz, sé lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor, pero cuando fui bautizado tuve algo de experiencia. Eso no es suficiente. Tuviste un poco de aceite al principio, 40, 20 años atrás, cuando fuiste bautizado. Necesitas experimentar la presencia de Dios. Necesitas ser bautizado todos los días. Necesitas un nuevo bautismo del Espíritu Santo hoy y mañana otra vez y al día siguiente otra vez. Cada mañana necesitas buscar la presencia de Dios y decir, Señor, sin ti no soy nada. Señor, si no vas conmigo, no me voy a mover de aquí. Yo prefiero perder mi trabajo o mi vida. Necesito tu presencia. Bautízame de nuevo. Bautízame con el Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. No puedo hacerlo solo, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Ayúdame a representarte apropiadamente. Ayúdame a ser una luz. Ayúdame a ser amor. Ayúdame a ser una bendición. Úsame hoy, Señor. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Necesitas ser lleno del aceite para que puedas ser una luz. Pero yo experimenté a Dios hace 40 años. Necesitas experimentar a Dios todos los días. Necesitas trabajar con Él todos los días. Y mientras estás completamente lleno del Espíritu Santo y caminas con Él, lo experimentas, Dios te impresionará. Haz esto, no hagas esto, habla, no hables, di esto. Así es como lo dirás. Y caminas con Dios y el Espíritu Santo te está usando. Tienes una nueva experiencia cada día. No tienes una historia que pasó hace 20 años. Tienes una historia que pasó la semana pasada. Eso significa tener la presencia de Dios real, continuamente en tu vida.
¿Cómo te preparas para la segunda venida? Siendo lleno del Espíritu Santo diariamente, para ser una luz diariamente, para iluminar el camino, para que nadie a tu alrededor se pierda. Nuestro tiempo se acabó. Obviamente, porque comenzamos hace una hora y no queremos seguir para siempre. Pero quiero tratar de terminar con esta primera parte. ¿Cómo te preparas para la segunda venida? ¿Ves? Hay otra parábola allí, el juicio. En Mateo 24-25 Jesús da parábolas diciéndoles cómo prepararse y Jesús en el juicio dice, cuando Jesús venga dividirá a las personas en dos grupos, las cabras y las ovejas, y le dirá a un grupo, venid a mi reino, y dicen, Señor, eso es maravilloso, nos encantaría eso. Y él dice, ¿por qué? Porque déjame decirte por qué. Y ellos escuchan con atención y no saben por qué. Él dice, yo estaba desnudo y me diste ropa, me cubriste, yo estaba en la cárcel. Por cierto, la gente buena no va a la cárcel, porque esperamos ayudar solo a las personas buenas, pero Dios quiere que amemos a todas las personas. Si tienes dos hijos, uno bueno y el otro no hace todas las cosas buenas, o sea, hace más cosas estúpidas, ama solo a uno o en realidad oras más por el otro. Si tienes dos hijos, uno está sano y el otro está enfermo, ¿por qué no oras más? Jesús ama a todos sus hijos y nos llama a amar a sus hijos. Y entonces, el juez dice, yo estaba en la cárcel y me visitaste, tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste agua. Entonces dicen, Señor, nunca te hemos visto sediento o en la cárcel. Y Jesús dice, cada vez que lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. ¿Sabías que cuando ayudas a alguien en realidad ayudas a Jesús? Y por cierto, ellos no saben cuándo te hemos visto, Señor, en la cárcel. No saben. Cuando haces el bien, no sabes. Si sabes, eso significa que tienes una agenda. Como esos fariseos que darían algo de dinero u orarían en la esquina y tocarían la trompeta, darían dinero y Jesús dice, no hagas como ellos, anuncian para que todos puedan aplaudirles, tocan la trompeta y así va a dar mucho por el templo de Dios y todos pueden aplaudirle. Entonces Jesús dijo, os digo que ya tienen una recompensa. Cuando lo haces, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Hazlo para Dios, no lo hagas por las alabanzas. Entonces obtendrás recompensa en el cielo y entonces, volviendo a la parábola, dicen, Señor, no recordamos haberte visto en la cárcel o hambriento o sediento, porque cuando haces el bien basado en una buena motivación, no lo haces para ser visto, para ser recompensado o para ser alabado, lo haces por servir y dices, pero no hice lo suficiente, he hecho tan poco en comparación con lo que Jesús ha hecho por mí. Yo tengo el cielo, yo hago tan poco, yo no merezco nada, desearía poder hacer más. Las personas que realmente tienen la motivación correcta no sienten que cuando amas a tus hijos no dices, hey, tengo para ti 20 toneladas de leche, tengo para ti 52 pares de zapatos. Tú no cuentas cuántas veces has alimentado a tus hijos y los amas. Llevas la cuenta cuando das de comer a un enemigo o un extraño. Bueno, le di 3 veces, le di de comer y sigue sin dar las gracias. Llevas un registro cuando ayudas a un extraño, pero cuando ayudas a un niño que es tu hijo, a quien amas, no llevas un registro de cuántas veces le has dado comida, porque quieres hacer más por tu hijo. Deseas tener los medios para ponerlo en la mejor escuela, deseas tener los medios para darle una casa porque amas al niño. No llevas la cuenta cuando sirves a Jesús, llevas la cuenta cuando no hay amor en ti, cuando buscas pagos o recompensas, pero cuando lo haces por amor quieres hacer más. Es como, he hecho tan poco, dices, no he hecho nada, desearía poder hacer más, porque eso es lo que hace el amor. El amor se sacrifica a sí mismo con alegría por el objeto del amor. El amor se sacrifica por el que ama. Cuando amas, el sacrificio es un privilegio, no es una tarea. Sientes que harías más si pudieras. Y entonces dicen, Señor, ¿cuándo te hemos servido? Y Él dice, cada vez que les diste esas cositas, un vaso de agua, a mí me lo hiciste. No perdiste ninguna oportunidad de ser bendición. Y después les dice a los otros, apártense, no los conozco. Pero, Señor, si hemos ido a la iglesia, guardamos el sábado, eso es maravilloso, deberías ir a la iglesia, deberías guardar el sábado, pero no mostraste amor a tu prójimo y al necesitado. Señor, pero no se preocuparon por mí. Señor, pero nunca te hemos visto. Jesús dice, yo estaba en la cárcel, tenía hambre, estaba desnudo, no te preocupaste por mí. Señor, nunca te hemos visto. Si te hubiéramos visto en la cárcel, Señor, te hubiéramos visitado. Ya sabes, si ves al médico o al pastor o al presidente de la conferencia o a Jesús hambriento, deberías darle de comer. Y Jesús dice, bien, cuando no lo hiciste por esos necesitados, no lo hiciste a mí. Entonces, Jesús dice, ¿cómo te preparas para la segunda venida?
por servicio. Si piensas en todas estas parábolas, tienen algo en común. La higuera se supone que da frutos, eso es servicio. ¿Cuáles son los frutos? Amor, paciencia. Las vírgenes se supone que son luz. ¿Qué es eso de alumbrar el camino? Servicio. Al siervo fiel se supone que debe alimentar a los demás con comida física y espiritual. ¿Qué es eso? Es servicio. Los talentos, se supone que producen talentos. Le da a uno un talento, a uno 2 talentos y los vuelve a llamar. Y el que usa los talentos son bendecidos y multiplicados. Y le dice, siervo fiel. Y el que entierra los talentos, se le quitan los talentos y es maldito y se pierde. ¿Cómo se salvan? No es que lo merezcan, sino porque usan los talentos. Es servicio. Jesús te dice, así es como te preparas para la segunda venida. Dios te dio un trabajo que hacer. No importa si eres ingeniero, enfermero, maestro, pastor o doctor. No importa lo que seas. Lo que sea que seas, necesitas amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, más que a ti mismo, que al trabajo, más que a la salud, más que a la familia, más que la vida misma. Ama a Dios más que a ti mismo, ama a Dios más que a nada, pon a Dios primero, ama a tu prójimo tal como te amas a ti mismo, ama a tu enemigo así como te amas a ti mismo y cuídalo. Bendice a los que te maldicen, ora por los que te maldicen. Ama, porque eso demuestra la presencia de Dios en ti. Jesús dice, sirve, ama, cuida. Así demuestras la presencia de Dios en ti. Así te preparas para la segunda venida y sirves fielmente hoy y mañana. Cuando Jesús venga, si te encuentras sirviendo, estás listo, no porque lo merezcas. Serás salvo solo por su gracia. Pero muestras que la presencia de Dios está en ti. Ahora, tratamos de terminar. Déjame la próxima vez hablamos un poco de cómo. La próxima vez hablemos un poco de cuándo. No solo cómo te preparas, sino cuándo te preparas. Hablaremos más de cómo también cuando hablemos de que nadie te engañe. Hablaremos de oración, estudio de la palabra, etc. Pero hasta entonces también debemos hablar sobre cuándo te preparas. Quiero dar un ejemplo rápido de cómo te preparas. ¿Cómo puedes ser una luz? ¿Cómo puedes representar el carácter de Cristo? Recuerdo específicamente hace algún tiempo, tal vez ya conté la historia, tal vez no lo hice, no importa. Yo creo en el diezmo. Creo que no es un favor que le haces a Dios, sino que es un mandato. Dio 10%. Mi sermón no es sobre dinero, es sobre la segunda venida. Pero la Biblia habla claramente que el 10% es de Dios. Y si lo tocas, no te da la eternidad para devolver lo que es de Dios. Si lo tocas, tú robas. Dice en Malaquías, ¿puede alguien robarle a Dios? Y dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en los diezmos y ofrendas. Dale al Señor el 10% y serás bendecido. Y tu trabajo será bendecido, y la lluvia, y tus campos, y tu familia. No puedes superar a Dios. Piensa en lo que Jesús ha hecho por ti, dejando el cielo y sacrificándose en la cruz y perdonándote y dándote vida eterna. ¿Cómo puedes pagar eso? Pero Dios dice, el 10% es mío, así que creo en eso. Así que mi esposa y yo devolvimos fielmente el diezmo. Y luego tenemos un porcentaje que es para las ofrendas, y luego tenemos un pequeño porcentaje que es para los pobres, y luego una vez das para las misiones, y hacemos eso primero, y luego nos encargamos de las cuentas, y Dios nos ha aplicado un principio que llamo el principio de la goma de mascar. Probablemente nunca hayas oído hablar de él porque yo lo inventé, pero ¿qué significa? Cuando tienes goma de mascar no la comes como comida, masticas para siempre y nunca se termina, puedes seguir masticándolo y sigue así, ¿no es cierto? Y luego sigues y nunca termina. Ese es el principio de la goma de mascar. Cuando le das a Dios parece que el dinero nunca se acaba. Mi esposa y yo hablamos y dijimos, tenemos tanto en nuestro sueldo, nadie nos dio un regalo ni nada, pero teníamos estos gastos. ¿Cómo explicas este dinero para pagar tantos gastos? No cuadra. Supongamos que tienes 40,000, pero si haces las cuentas al final del año, cuando haces tus impuestos, gastaste 60, pero nadie te dio 20. ¿De dónde sacaste los primeros 20,000? Y no entiendes. Y miras bien, cariño, ¿alguien te dio dinero y a ti? No. ¿Cómo entonces gastamos 60 cuando solo teníamos 40? Ese es el principio de la goma de mascar.
Recuerda al niño que dio el pescado y el pan. Dios lo multiplicó hasta el punto de que alimentó a 5,000 hombres, más mujeres, más niños, tal vez 15,000 personas, quién sabe cuántos. Dios, tú no puedes dar más que Dios. Dios puede multiplicarlo, Dios puede hacer que dure. Es como el aceite de la viuda, Dios puede hacer que dure. Y así, mi esposa y yo fielmente siempre pagamos nuestras cuentas. Nunca en mi vida me he atrasado con una factura, nunca. Siempre a tiempo, porque soy muy quisquilloso con eso. Y entonces, recuerdo ese mes cuando llegó el salario para mí y mi esposa, aparté el diezmo, hice un cheque, no lo guardo en la casa porque es una tentación gastarlo cuando no tienes dinero, así que prefiero pagarlo de inmediato y no hay tentación. Escribí el cheque, y esto es para el diezmo, y luego guardo el dinero en un sobre, esto es para ofrendas. Entonces yo guardé el dinero, esto es para los pobres, y luego dije, está bien, ahora esto sobra, paguemos las cuentas. Y pagué esto, aquello y aquello, y luego aparté dinero para la matrícula de mis hijos. Y dije, ¿por qué mantener el dinero en la casa y después que todo esté pagado? Tal vez queden 200 para el resto del mes, para comer, para vivir, pero Dios multiplicaría esos 200. Increíblemente, es decir, no somos ricos, pero somos bendecidos. Así que dije, está bien, yo voy a ir a pagar la matrícula. Me subí al auto y la escuela estaba a la vuelta de la cuadra, cerca de nuestra casa, pero estaba lloviendo a cántaros, un aguacero. Así que giras a la izquierda y tomas otra a la izquierda y otra a la izquierda y ahí está la escuela. Me subí a la camioneta, tomé una izquierda, lluvia fuerte, rompiendo las nubes, o lloviendo a cántaros. Tomo otra vez a la izquierda, otra a la izquierda, a la derecha para entrar en la propiedad de la escuela. Veo a una señora junto al camino, bajo la lluvia. ¡Wow! Nadie más excepto esta señora. Así que detuve la camioneta, abrí la ventana y dije, ¿necesitas un aventón? Y ella levanta la cabeza, la reconozco, y estaba llorando. Esa señora la bauticé unos meses antes. Y la reconocí, tenía 2 niños pequeños en la guardería de la escuela también. Y reconocí a la señora. No te voy a decir su nombre y le digo, ¿por qué estás bajo la lluvia? ¿Por qué lloras? Y ella sollozaba. Le dije, entra en la camioneta. Y se subió a la camioneta. Dime, ¿por qué lloras? No te puedo decir. Vamos, no te lo puedo decir. Por favor, no quiero quejarme. Solo dime si te puedo ayudar. No. No quiero ser una carga para nadie. No pediste nada. Te pido, por favor, dime. Bueno, cerraron la fábrica por la economía. Eso fue en el 2008. Cerraron la fábrica, la planta, y varios cientos o miles de personas, no recuerdo, perdieron sus trabajos y perdí mi trabajo. Y ya son 2 meses después. No tengo más dinero para pagar el alquiler y el propietario me dijo que para mañana me desalojarán. Y yo no tenía más dinero para pagar la luz, así que cortaron la luz y es a finales de otoño, casi invierno, hace frío. Y ella tenía 2 niños pequeños y ella decía que no tenía dinero para pagar un celular, no tenía dinero para pagar la comida y tenía 3 papas. Y me fui al vecino porque no tengo luz para cocerlas y las cociné. Y me fui a mi casa, nos comimos las 3 papas y ya no sé. Y mañana estaré en la calle sin comida ni apartamento. Me rompió el corazón. ¿Cómo puedes dejar a alguien en la calle, en invierno, con 2 niños pequeños? ¿Qué debo hacer? Porque no me sobra dinero. Devolví el diezmo, hice esto y pagué las cuentas y solo me quedan 200. Y una voz dijo en mi mente, tienes el dinero de la matrícula en tu bolsillo, eso es bastante. Dije, no, yo siempre pago mis cuentas, eso es dinero de la matrícula. Y la voz dijo en mi cabeza, ayúdala. Y quiero poner mi mano derecha en el bolsillo para ayudarla, pero mi mano instantáneamente se paralizó obstinadamente y mi mano se negó a entrar en el bolsillo. Así que dije, vamos, muévete. Y la mano dijo, no, esto es dinero de la matrícula, siempre pagas tus cuentas. ¿Qué vas a hacer con la matrícula si ayudas a la dama? ¿Qué hay de ti? Y dijo la otra voz en mi cabeza, no te pongas primero, ama a tu prójimo tal como te amas a ti mismo. Y tú dices, ¿qué voy a hacer conmigo? La matrícula de mis hijos, ¿cómo voy a pagar? Eso es preocuparte por ti. Eso significa que te amas más que de lo que amas a tu prójimo. Bueno, convencí a mi mano de entrar en mi bolsillo. Le dije a la señora, vamos. ¿Dónde? Solo míralo. La llevé a una tienda que es un poco más barata, pero sin embargo de buena calidad. Y yo empecé a ir a la tienda de abarrotes con ella y le puse un galón de leche porque tiene unos niños. Y la miré y ella estaba como, y le puse 2 galones y está. Y dije, bueno, ella sonríe, es bueno. Y luego puse huevos y papas y cebolla y pasta y puse esto y lo otro hasta que el carrito estaba literalmente como una pirámide, estaba lleno. Y dije, esto es para ti. Y empezó a llorar. Luego pagué por ello y le dije, está bien,
esto es para que tengas que comer. La llevé a su casa, descargamos la camioneta. Ella estaba casi bailando una danza sagrada. Ella era como si tuviera energía, no sabía qué hacer. Ella dijo, pastor, gracias, gracias. Dije, basta. Y ella me abrazó una vez, 2 veces, 3 veces. Dije, basta, basta. Gracias, alabado sea el Señor, pero sabes que no necesitas agradecer. Y ella dijo, pastor, amo esta iglesia más que nunca. Me bauticé porque creo que esta iglesia tiene la verdad, pero ahora veo gente viviendo como Jesús quiere que vivamos. Y ella dijo que no quería pedir ayuda porque quiero ser una bendición, no una carga, pero no tenía comida. Le dije, bueno, ahora si no trabajas te despidieron, pero se supone que debes ir a buscar trabajo. Si no buscas trabajo y el próximo mes y el mes que viene y el año que viene o el año que viene todavía necesitas ayuda, eso es un problema. Pero darte comida para hoy y luego vas y buscas un trabajo y el mes que viene tienes un trabajo, es nuestro deber ayudarte. Y luego dije, ¿qué más necesitas? Pastor, ahora tenemos comida pero no tengo lugar para vivir, mañana seré desalojada. Por los últimos 2 meses no pagué la renta. Dije, está bien, dame el número de teléfono del arrendador. Llamé y sucede que conocí a esa señora. Dije, escuche, ese es el pastor Pavel. No recuerdo, el pastor Pavel de tal iglesia. Nos reunimos 2 veces. Ajá, muy bien. Quiero que la perdonen, no puedo hacer eso. Dije, escuche, usted es dueña de cientos de apartamentos. No quiero dar el número, pero hablamos de muchos cientos. Te va bien, yo sé que tu casa es gigantesca. Yo conozco tus carros. Esta señora no es floja, no es que no quiera pagar. Ella va a pagar, pero perdió el trabajo. Tienes que perdonarla. No puedo hacer eso. Si la perdono, tendré que perdonar a todos. No, porque ella tiene una situación diferente a las demás. No puedo hacer eso. Dije, escuche, el dinero que me sobra después de comprar comestibles pagará la mitad de su deuda. No tengo suficiente para pagar todo. Pero si sacrifico la mitad, entonces debes sacrificar la otra mitad. Perdona la otra mitad y déjala entrar. Y el próximo mes pagará, pero debes perdonar el pasado. Te pago la mitad y perdonas la mitad. No puedo hacer eso. Estoy dispuesto a sacrificarme y no soy rico como tú. No me importa. Dije, escuche, señores, ¿es cristiana? Sí, déjame decirte que no eres cristiana. Pues sí lo soy. No, señora, porque no es lo que dices lo que te hace cristiano, es lo que haces. Y Jesús dice, estaba desnudo, estaba vacío, tenía hambre, estaba sin hogar y me cuidaste. Y ahí es donde demuestras que Jesús vive en ti. Amando a tu prójimo tal como te amas a ti mismo. Y Jesús, si haces eso, dice, entra, si no, dice, quédate fuera, no te conozco. Y dijo, no, soy cristiana y no necesito que me digas si soy cristiana. Le dije, ¿tienes hijos? Van a ser tan egoístas como tú y van a estar tan perdidos como tú, porque no hacen lo que les enseñas, hacen lo que ven. Son como monos. Tus hijos también se perderán porque son tan egoístas. Voy a llamar a tu pastor, lo conozco y le voy a decir cómo son ustedes. No lo hará. Claro que sí. De hecho, voy a llamar a los periódicos y decirles la historia. No lo hará. Le dije, pruébame. Estoy loco. Todo el mundo lo sabe. Pruébame. Lo voy a hacer. Ella dijo, ¿qué quieres que haga? Perdonar la mitad. ¿Y qué tal si lo vuelve a hacer el próximo mes? No, ella no lo hará. Te prometo que si ella lo hace, la echarás. Solo por ahora. No lo harás mes tras mes. Es una ayuda única. Está bien. Supongo que si pagas la mitad, perdono la otra mitad. Pero esto no volverá a suceder. Alabado sea el Señor. Voy a enviar el dinero hoy. Déjala entrar. No quiero escuchar sobre ningún desalojo y ella pagará el próximo mes. Está bien. Y luego llamé a los miembros de mi junta. Escuchen, amigos, ¿me aman como pastor? Sí, pastor. ¿Quieren escuchar un sermón el próximo sábado? Sí, pastor. Está bien, escucharán un sermón el próximo sábado, pero si hacen lo que yo hice, si no necesitan buscar un pastor. Ellos dicen, ¿qué hiciste? Sacrifiqué el dinero de mi matrícula para ayudar a esta señora, así que quiero que no lo tomen del presupuesto de la iglesia, quiero que tomen de su propio bolsillo el dinero y quiero que paguen la electricidad para que ella pueda cocinar. Una junta maravillosa. Alabado sea el Señor por los buenos miembros de la junta. Recaudaron el dinero y pagaron la electricidad y luego hablé con la señora y le dije, quiero que vayas a cualquier lugar y encuentres cualquier trabajo, no importa cuán pobre, cuán pequeño, cuán miserable sea. Tienes un trabajo y luego sigues buscando mejor trabajo, pero tienes un trabajo mientras tanto y cuando encuentres un trabajo mejor, entonces renuncias a ese trabajo. Pero quiero que consigas el trabajo y el próximo mes no te vamos a ayudar de nuevo a menos que tengas un accidente automovilístico o cáncer o mueras, no te vamos a ayudar de nuevo. Pero el mes que viene quiero que me digas que ayudas a alguien que está peor que tú. Quiero que me des un informe. Pastor, no pude dar mucho, pero como la viuda 2 dracmas, le di un poco a alguien que tiene menos que yo. Porque eso es el cristianismo. Me dio un abrazo y vino el mes siguiente.
me dijo, tengo un trabajo y estoy ayudando a este y a este. Y me dijo, pastor, esta es la iglesia de la que quiero ser parte porque viven el cristianismo. Ustedes no solo predican. Esto es lo que Jesús requería como prueba de preparación, como prueba de la presencia de Dios en nuestra vida, como prueba del Espíritu Santo en nuestra vida. No solo como teoría de los cristianos, sino como práctica. Y no puedes hacer eso en tu sabiduría. Lo vas a hacer de una manera equivocada por motivos equivocados. Necesitas ser lleno diariamente con el aceite del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produzca los frutos del Espíritu en tu vida. Oremos. Padre que estás en los cielos, mientras hablamos sobre la segunda venida y sabemos que Jesús viene pronto, cuando hablamos sobre cómo prepararnos, luego cuándo prepararnos y luego cómo no ser engañados y luego a medida que avanzamos en este tema paso a paso, por favor, llénanos con tu Espíritu y ayúdanos a ser transformados y prepáranos prácticamente de verdad para que no solo seamos oyentes sino hacedores. Oramos en el precioso nombre de Jesús y gracias, Señor. Amén.